a ver el capítulo 8 que es Dios es omnipotente. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy porque nos permites estar hoy despiertos. Gracias porque nos permites eh, contemplar un día más. Y en esta mañana despertamos para poder aprender y escuchar de tu palabra, Señor. Por favor, guíanos a comprender la verdad que está escrita, Señor. Guíanos a entender y a asombrarnos cada día más pues, por estos atributos que nosotros estamos aprendiendo, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que a esta hora está disponiendo del tiempo para aprender de tu palabra, esforzándose un poco para poder levantarse por esta madrugada y poder aprender y oír de ti. En esta mañana empezamos escuchando tu palabra, Señor, y esperamos que sea de bendición todos nuestros días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, para poder comenzar vamos a ver el poder de Dios. Por ahí nuestro hermano Ira nos hizo una encuesta. Vamos a ver qué opinan rápidamente ustedes. Si nosotros conocemos o tenemos la idea de un Dios omnipotente, entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Que Dios puede hacer absolutamente todas las cosas o ciertamente hay algunas cosas que Él no puede hacer? Si quisieran opinar en los comentarios, por ejemplo, vemos que la hermana Silvia puso que sí hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Bueno, vamos a ir viendo. Principalmente, ¿qué entendemos nosotros por omnipotente? Vamos a ver una breve definición de lo que es omnipotente. Nosotros podemos ver en una definición etimológica de omnipotencia y podemos ver estas dos palabras que arman la palabra omnipotente. Omnis, que quiere decir todo, y potentia, que quiere decir poder. Esto quiere decir que todo lo puede. Si buscamos la definición en Google o nos vamos a Wikipedia o alguna de esas páginas, dice que esto es algo que se le atribuye únicamente a Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios es omnipotente, nosotros estamos creyendo o afirmando que Dios puede hacer todo. Sin embargo, creo que ha habido algunas complicaciones al poder entender este tema de la omnipotencia, al creer que Dios todo lo puede. Por ejemplo, ha habido muchos ateos o muchas personas que no quieren reconocer el poder de Dios y que dicen que Dios no puede hacer todas las cosas que hay. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos comprender las paradojas que hay acerca de si Dios puede levantar una piedra lo suficientemente grande que Él no puede levantar. Y algunos atribuyen el que Dios, si puede crear esa piedra lo suficientemente grande, pero no puede levantarla, entonces Dios no es omnipotente. O si no pudiera crearla desde ese punto, entonces dicen Dios no es omnipotente. Entonces, ¿cuál es el concepto que como cristianos o como creyentes debemos de tener acerca de la omnipotencia? El autor de este libro nos da una definición mucho más clara acerca de qué es la omnipotencia. Y nos dice que es la facultad y la virtud por la cual puede hacerse que se cumpla todo aquello que agrada, todo lo que dicta su sabiduría infinita y todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es omnipotente porque Él puede hacer todo lo que está en su voluntad, todo lo que Él se propone,
Él lo puede hacer. Como comentaba Isra en una de nuestros atributos anteriores, nosotros no podemos encasillar a nuestro Dios o a Dios en un concepto humano. Es decir, si Dios no puede hacer lo que yo me imagino o lo que yo quiero que haga, entonces Dios no es un Dios omnipotente. Y no podemos encerrarnos y encerrar a Dios en el razonamiento humano. También Tomás de Aquino, en uno de sus libros que se llama Suma de Teología, nos da este pensamiento acerca de la omnipotencia de Dios, porque nosotros como cristianos o la mayoría conocemos o aceptamos que Dios es omnipotente. Sin embargo, cuando nos piden definir qué es omnipotente, a veces nos pudiera costar un poco. Y nos dice esto: pensándolo correctamente, como el poder se refiere a lo posible, al decir que Dios todo lo puede, lo más correcto es entender que puede todo lo que es posible y por ello es llamado omnipotente. Entonces, Dios puede hacer todo lo que se propuso, todo lo que se propone, todo lo que está en su voluntad, Él lo puede hacer. Por ejemplo, si tomamos uno de los ejemplos en Mateo 8, si quieren ir viendo ahí en sus Biblias, Mateo 8:3 nos dice que había un leproso, y se le acercó a Jesús en el versículo 3 y le dice, él dijo al leproso, quiero, sé limpio, y luego su lepra fue limpiada. Él llega con una pregunta, no está dudando del poder de Dios. Él ve a Jesús y sabe quién es Jesús, sabe de los milagros, y su corazón confía en que Él puede hacerlo, Él puede sanarlo. Sin embargo, la pregunta directa es, Señor, si tú quieres, no es de si tú puedes, es si tú quieres, puedes sanarme. Entonces, aquí vemos una de las definiciones más asertivas respecto a la omnipotencia de Dios. Entonces, sabemos que Él tiene no solo la voluntad, tiene el poder para resolver aquello que le parece bueno, sino también tiene el poder para llevarlo a cabo. Así como su santidad es la hermosura de todos sus atributos, su poder es aquel que da vida y acción a todas a las perfecciones de la naturaleza divina. El poder de Dios actúa como Él mismo es, perfecto, inmutable, infinito. Su poder actúa sobre todo lo que nosotros ya hemos visto, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que aún no hemos visto y sobre todas las criaturas. Entonces, vamos a analizar un poco el Salmo 62:11, que es nuestro texto principal en este, en este capítulo, y nos dice esto. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Y estamos hablando de el Salmo 62:11. Y veamos. ¿Cuántas veces tuvo que hablar Dios para hacer todas las cosas? Este texto nos dice que una sola vez. No tuvo que decir más de una vez, como por ejemplo nosotros con nuestros hijos. No sé, los que tienen hijos nos pasa, que queremos tener esa misma autoridad y le decimos a nuestros hijos, haz esto, haz el otro, deja aquí, deja allá. Y tenemos que estar diciendo una y otra y otra y otra vez para que nuestra voz sea escuchada y sea atendida. O para mandar, o sea, aquellos que tal vez sean jefes y tengan empleados, tienen que dar órdenes, y a veces no es una sola vez, sino dos, tres o más de una sola ocasión para que ellos hagan lo que nosotros pedimos o solicitamos. Sin embargo, Dios una sola vez tuvo que hablar, no fue necesario absolutamente más. Nuevamente, ¿qué podemos entender de este versículo? Una vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. ¿Por qué? Cuando Dios habla o cuando uno habla, en algunas ocasiones para poder hacerse notar, tenemos que utilizar tal vez
de instrumentos que hagan notar nuestra presencia, y en algunas ocasiones tal vez seamos ignorados. Algunas veces nuestra voz como simples mortales o como simples seres, criaturas de Dios, no podemos hacernos notar como nosotros quisiéramos. Sin embargo, Dios, con el simple hecho de hablar, nos lo dice el Salmo 18, en el versículo 13 al 15, y tronó en los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbón de fuego, y envió sus saetas y desbaratólos, y echó relámpagos y los destruyó, y aparecieron las honduras de las aguas, y descubrieron los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Señor, por el soplo del viento de tu nariz. Entonces, aquí habló equivale a estableció. Aquí hace una pregunta la hermana Bego. Habló equivale a estableció. Pues la palabra de Dios nos dice que una vez que Él habló, con el simple hecho de decir sea, o cuando dijo que se haga la luz, que se haga esto, que se haga lo otro, con el simple hecho de haberlo dicho, las cosas fueron creadas. Entonces, como tal, hablar o establecer, no sé si se refiere como en el sentido de los decretos que Dios ha dicho, porque él, al decir que Él habla, decreta o establece, podemos decir más bien que el poder de Dios lo tiene en su palabra. Con el hecho de decir las cosas que sucedan, con ese simple hecho, él tiene ese gran poder como para ordenar. Bueno, más en un momento vamos a ver esos puntos, algunos puntos de cómo el poder de Dios está en todo lo que nosotros ya conocemos, pero es más a esto, hermana, que su poder, el hablar o el decir es que se sea hecho conforme a las palabras de Dios. Por ejemplo, tomamos otro ejemplo en Daniel 4:35. Nos dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Vemos aquí que nuestro pastor nos compartió acerca de este texto, cuando habla acerca de la soberanía de Dios. O sea, nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿O por qué haces esto? Mejor, sería bueno que hicieras mejor eso. Sabemos que no podemos ir en contra de su soberanía, pero que Dios soberano no tiene ese poder para hacer lo que se propone. Aquí nos dice, y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Es decir, todo lo que él se ha propuesto hacer, lo va a cumplir y lo va a hacer porque tiene ese poder para hacerlo. Y también vemos, qué otra tercer punto podemos ver de este texto? Dice, una vez habló Dios, he aquí su autoridad inmutable. Con este texto de Daniel lo podemos ver. Dios hizo o Dios hace según su voluntad y no hay quien pueda cambiar esta voluntad que Dios ya había determinado. Y nos dice entonces, he oído esto, que de Dios es la fortaleza. En la versión Reina Valera nos dice que de Dios es el poder. Y, y Dios no comparte ese poder con nadie. Nosotros podemos ver esta lucha que algunos pueden decir que Dios está en constante lucha contra el mal, que las fuerzas están así como que de repente a ver si gana el bien, a ver si gana el mal. No, Dios no comparte ese poder. El poder de Dios es infinito, el poder de Dios
es supremo y no hay quien se pueda asemejar a Dios, no hay ni un ser humano, ángel o cualquier cosa creada por Dios que pueda superar a nuestro Dios. Es como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. La causa o la fuente del poder de Dios es Dios mismo. De hecho, podemos conocer que a Dios, además de ser uno de los atributos de Dios, se le puede considerar uno de sus nombres. En Marcos 14:62 dice, el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia o a la diestra del poder. ¿Y quién es esa potencia? Si el Hijo si se hace esta comparación, si el Hijo dice, Él está sentado a la diestra de la potencia, entonces la potencia ¿quién es? ¿O quién es el poder? Dios mismo es el poder. Entonces, teniendo en claro este texto y que el poder de Dios, más bien el poder de Dios se refiere a que Él puede hacer todo lo que Él se propone y todo lo que está en su voluntad, todo lo que no atenta en contra de sus atributos. Él puede hacer absolutamente todo. Y respondiendo a la pregunta a la encuesta que nuestro hermano Isra nos hizo, y puedo hacer alguna otra pregunta y si alguien quiere contestar, está, está bien, pero nos dice, Dios es omnipotente, pero hay algunas cosas que Él no puede hacer. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿Dios puede pecar? Si alguno ahí puede poner su respuesta y decir por qué no puede pecar. Muy bien, la hermana Begonia nos comparte aquí, no puede pecar porque es santo. Sí, como lo veíamos, uno de sus atributos de Dios es la santidad. La hermana Constantina también nos comparte que porque Él es santo, sí, efectivamente, como comentábamos, Él puede hacer absolutamente todo lo que no atenta contra sus demás atributos. Isra nos dice, Dios no puede pecar ni quiere, pues no está en su naturaleza. Efectivamente, y que se me adelantó en otra pregunta que quería hacerle, pero pongamos esto. ¿Por qué Dios no puede pecar y por qué nosotros sí podemos pecar? Y si vemos el atributo de la omnipotencia de Dios o el poder de Dios, ¿el pecar qué es? Aquí nos dice la hermana Ofe, sí puede, pero su naturaleza no se lo permite. Bien, vamos a poner claro este punto. Dios no puede pecar. Y el no puede no significa que no tenga poder o que sea un ser inferior. De hecho, en este libro que les comento de Suma de Teología, nos dice que el pecado es una acción que se debe ejecutar. Esta acción que se ejecuta eh, o que no se ejecuta depende de la persona. Dios tiene el completo poder sobre todo lo que existe, aún sobre Satanás, sus huestes espirituales, sobre los demonios, sobre nosotros, y no puede pecar por el hecho de que Él es todopoderoso, porque no hay nada, no hay nadie que supere a Dios.
Ni el pecado mismo puede superar a Dios. El pecado nos supera a nosotros porque nosotros no somos todopoderosos. Es totalmente lo contrario. Dios no puede pecar porque Él tiene el poder para no hacerlo. Y como dice Ira, Dios no está en su naturaleza. Porque decíamos, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, como lo vimos con la historia del leproso en Mateo. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces, si Dios quiere hacer el mal, ¿lo puede hacer? Tampoco. Ira nos adelantó esta respuesta. Dios no puede pecar porque tiene todo el poder y no puede hacer el mal porque simplemente no está en su naturaleza, no está en su santidad. El hombre sí puede hacer estas cosas porque el hombre está en una naturaleza corrompida, pero Dios no. ¿Qué otras cosas, si pudiéramos enlistar, qué otras cosas no puede hacer Dios? Nos lo dice Hebreos 6 en el versículo 18 y me parece que es el versículo 13 que Dios dice, en el versículo 13 me parece que dice, Dios no puede jurar por nadie mayor que Él. ¿Quién hay mayor que Dios? Absolutamente nadie. Y tampoco puede mentir. Y el porque no puede hacer estas cosas quiere decir que Dios deja de ser omnipotente de ninguna manera. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo todopoderoso, porque vamos a ver justamente ahora por qué podemos decir que Dios es todopoderoso. Vamos a ver cómo actúa el poder de Dios en la creación. Bien, y les pregunto, ¿qué necesitó Dios para poder crear todas las cosas? Correcto, lo que dice Isra. Nosotros somos poderosamente pecadores y Dios es poderosamente santo. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿qué necesitó Dios? Y aquí estamos en uno de los conflictos que nuestros hijos van a atravesar respecto a la creación, respecto a cuántos años tiene la Tierra, de cómo se formó. Y aquí hay algo que hemos visto, que hemos aprendido respecto a estos argumentos que dicen que las cosas se crearon por medio de la expansión, por medio de una explosión, y a través de esa explosión, pues fue que se crearon todas las cosas. Sin embargo, las cosas que ellos, o el argumento que ellos pueden dar, es que las cosas fueron creadas por medio de algo que ya fue hecho. Y para que esto sea hecho, o podamos ver la creación, tuvo que haber habido alguien que creara estos materiales o estas cosas. Uno como ser humano necesita, exacto, solo hablar porque su palabra es fundadora por su perfecta voluntad. Él no necesita absolutamente nada. Podemos ver tal vez las estrellas, la constelación, los planetas, las lunas, todo lo que existe. Y podemos ver que eso es tan inmenso y al menos es sorprendente ver cómo la creación se sostiene y cómo es que, quién le dijo a Dios las medidas, como lo dice, como le dice Dios a Job bueno, en el Salmo 89, si pueden ir ahí, Salmo 89, del 11 al 12. Perdón, un momento que tuve un pequeño problema técnico aquí con mis diapositivas. Salmo 89 del 11 al 12 nos dice, tuyo los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. En Salmo 33:9
nos dice, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Toma un minuto. Una toro positiva. Ok. Su deseo y su palabra, nos dice David. Omar nos dice por su perfecta voluntad. Sí, sí, efectivamente. Permítame tantito. Ahora sí. Nos dice que por su palabra fueron creadas absolutamente todas las cosas. Y aquí nosotros, de lo poco que he aprendido, es que para que esto haya sido creado, el poder del creador debe ser mucho mayor que la creación. Y podemos decir la ley de la causa y el efecto. Para que el efecto sea producido, la causa debe ser sumamente mayor. Y podemos ver una parte, no todo el poder de Dios, sino podemos ver una parte de este poder a través de la creación. El universo es tan inmenso que los científicos no han logrado explorar el 100% de este universo. Y vemos algo tan grande, tan enorme, que fue creado simplemente porque Dios dijo. Salmos 33 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo ejército de ellos por el espíritu de su palabra. Por la palabra de Dios, por el simple hecho de haber dicho. Ahorita que Manuel estaba pequeño y ahorita repite mucho en el celular la historia de la creación. Y nosotros, y si nos ponemos a pensar, cuán grande es el poder de Dios, porque dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Pero pongámonos a ver los animales, las plantas, las aves, los peces del mar, las aguas, absolutamente todo lo que nosotros conocemos fue creado y ordenado por Dios. En el momento que dijo sea, las cosas se hicieron. Entonces, Dios tiene gran poder y podemos ver el poder de Dios en la creación. Al crear todo lo que nosotros conocemos y no conocemos, como lo dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Para Dios no hay nada absolutamente nuevo. Para nosotros podemos descubrir animales, podemos descubrir un montón de cosas. Por ejemplo, en algún momento vi una imagen de todos los animales acuáticos que hay de acuerdo a las profundidades. Y hay profundidades donde el hombre aún no ha podido llegar por la presión del mar. Y han descubierto tantos peces, tantas cosas que pueden ser nuevas para nosotros, pero que el Señor ya conoce, porque Él las creó. Entonces, además del poder de Dios en la creación, vamos a poder ver que no solamente Dios creó con su poder, sino que también Dios conserva todas las cosas. Nosotros no tenemos este poder para poder conservar absolutamente nada, ni a nosotros mismos, y en algunos casos también no tenemos ese poder para conservar, por ejemplo, ahorita mi esposa está con plantitas, mi suegra igual tiene plantas, pero nosotros no tenemos ese poder para hacer que permanezcan por siempre. Él sustenta todas las cosas, como dice Hebreos, por el poder de su palabra. Es decir, no es que sea como nosotros que tengo que subir, agarrar una cubeta, agarrar
un vaso o algo para echarle agua a las plantas para que estén sobreviviendo. No es que tenga que estar haciendo acciones físicas, sino que Dios sustenta todo solamente con su palabra, como lo dice en uno de sus libros de Arthur Sproul. ¿Qué sería de una molécula, de un átomo, de una partícula tan pequeña si anduviera suelta? Si Dios no pudiera controlar esa partícula. De hecho, justamente volviendo a la historia de Génesis, cuando Dios crea las plantas, todavía no creaba ese proceso que nosotros conocemos de la fotosíntesis, que se riega la planta, o sea, no existía eso. ¿Y quién sustentaba, quién conservó a las plantas hasta que Dios creó todo lo demás? Dios mismo fue quien sustentó todo eso. Y hasta el día de hoy, Dios es quien sustenta todas las cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay un mar, no sé, yo para ubicaciones soy malo, pero hay un mar que se cruza con otro, un mar de agua salada y un mar de agua dulce. Y como al momento de chocar se ve esa línea divisora donde se ve claramente un mar y el otro, y no se juntan, no se mezclan. Naturalmente el agua, el mar, cubría toda la tierra. ¿Por qué no se desbordan los mares? ¿Por qué no se desbordan los ríos? ¿Por qué no destruyen todo lo que y sobrepasan la tierra y empiezan a inundar todo lo que nosotros vemos? Porque Dios es quien está sustentando eso. Dios puso un límite. O sea, con solo decir, puso un límite a los mares, a los ríos, puso un límite a la tierra, puso un límite a los cielos. Por eso los cielos no se desbaratan y se nos están cayendo. Por eso Dios tiene el control absolutamente todo. ¿Recuerdan el punto de la inundación en la historia de Génesis con Noé? O sea, Dios hizo caer las aguas de los cielos de forma que inundaran la tierra. No es que los cielos empezaron a caer y a Dios se le escapó y se me fue el parto del cielo y ya inundó al ser humano y pues ya ni modo, pues se murieron. No, es Dios quien controla la naturaleza, es Dios quien mantiene en perfecto orden todas las cosas creadas, todo lo que Él creó, Él tiene un completo orden. Y con esto podemos ver el gobierno de Dios. Dios gobierna sobre quiénes, sobre los creyentes. Dios gobierna solamente sobre aquellos que hemos sido elegidos y salvados por su gran misericordia, por su gracia. Nosotros podemos ver que Dios tiene sujeción a Satanás y restringe la corrupción del hombre. Como dice hace rato Ira, nosotros somos poderosamente pecadores, pero Dios tiene ese muro que nos contiene a nosotros de pecar como se nos dé la gana. Ponte a pensar, hablando de Satanás, si él pudiera hacer lo que quisiera, como lo dice 1 Pedro 5:8, él anda como el león rugiente, anda esperando, buscando esa oportunidad de atacar al creyente, de atacar. Y si por él fuera, nos haría lo mismo que le hizo a Job. Destruiría su salud, destruiría y haría caer fuego del cielo y que consumiera todos los animales, todas sus casas, todas sus posesiones, nos arrebataría absolutamente todo. Sin embargo, nosotros vemos en la historia de Job que Satanás no puede actuar por su propia voluntad, sino que Dios tiene en sujeción a Satanás, Dios tiene sujeción a todos sus huestes, de forma de que Satanás no puede hacer absolutamente nada, como lo decíamos hace un momento al inicio. No es que Dios y Satanás estén peleando por el poder, Dios tiene el absoluto poder y Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Y el hombre no es tan pecador, no puede ser, imagínate la peor cosa o de las peores cosas que el ser humano ha hecho, no las que pudiera ser, las que ya ha hecho.
y de entre ellas como podemos catalogar como escandalosas, como las más graves, las peores, las que no tienen, podemos decir, no tienen perdón, como el asesinato, la violación, los abortos. O sea, podemos imaginarnos, esa maldad ya existe, ya son actos que se hacen por la maldad del hombre. Sin embargo, Dios está restringiendo la maldad del hombre y ponte a pensar, ¿qué tan malvado serías tú? ¿Qué tan malvado sería yo si el poder de Dios, si su gobierno no estuviera en nuestras vidas y no solamente en nosotros como creyentes, sino en aquellos que no creen? Dios no permite toda la maldad que Él quisiera o que quisiera que se demostrara porque tiene misericordia de nosotros. Dios permite también cierto grado de maldad. ¿Para qué? Para demostrar la apostasía que hay en la tierra, para demostrar que el hombre no quiere ni piensa buscar en nada a Dios. Y con esto también Dios va a ser glorificado. Pero Dios gobierna y nos dice Salmos 93 del 3 al 4, alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Señor, en las alturas más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. O sea, Dios es mucho más poderoso. Lo podemos ver cuando Jesús andaba con sus discípulos y de repente llega la tormenta. ¿Y quién era más poderoso que el Señor? El hombre se atemorizó y simplemente con reprender a la tormenta, a los mares, tuvieron calma. Entonces, Dios gobierna sobre todo lo que existe. Y por último, podemos ver el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistirse. Hermanos, Dios ya predeterminó ciertas cosas, como, como hablamos de la doble predestinación. Unos para honra, unos para salvación y otros para deshonra. Hay dos caminos. Dios va a juzgar y algunos los va a tener de aquí en salvación y otros no. Y no solamente hablando en el punto de la salvación. Vemos Ezequiel 22:14. Estará firme tu corazón. Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo el Señor lo he hablado y lo haré. ¿Recuerdan la historia de Moisés, por ejemplo? Moisés fue una carga dura para Moisés el tener que llegar y lidiar con un pueblo y guiar a un pueblo rebelde, un pueblo que, que constantemente negaba a Dios con sus obras, con sus hechos, siempre murmuraba, siempre se quejaba. Sin embargo, Dios siempre intercedía por su pueblo. Dios, por favor, perdónalos esta ocasión. Señor, perdónalos esta vez. Por favor, esto, por favor, el otro. Podemos decir al menos cuando yo leía la historia de Moisés, yo decía, pero ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida si de todos los que estaban ahí, era el único más cuerdo, el único que obedecía su palabra? Sin embargo, Dios les dice, tú no entrarás a la tierra prometida, por cuanto hiciste esto, por lo demás. Tu descendencia la verá y entrarán, pero tú no. Dios había emitido ya un juicio contra Moisés y lo iba a cumplir, y lo cumplió al final. Moisés no entró a la tierra prometida. Podemos ver así, creo que muchas historias que pudieran venirse a la mente, pero Dios puede cumplir sus juicios. ¿Qué sería del poder de Dios? Si Dios no tuviera poder para cumplir sus juicios, podríamos decir que sus amenazas
de mandar al hombre al infierno serían simplemente amenazas vacías, que Dios no podría cumplir el castigar a un hombre eternamente en el lago de fuego, mantener su cuerpo vivo y que no muera y que esté sufriendo el castigo de Dios. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, hermanos. Dios tiene gran poder para hacer absolutamente todas las cosas. Como creyentes, podemos descansar en que Dios es soberano, en que Dios es amoroso. Eso quiere decir que nosotros podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios y pedir absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. Podemos acercarnos confiadamente a Dios y decirle, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, guíame, porque Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Dios pudo levantar a Lázaro de entre los muertos. Dios pudo vencer la muerte en la cruz. Dios pudo sanar a todos o a todos los que se le acercaron. Pero descansemos en esto. No es que Dios no pueda, sino que tal vez no es su voluntad. Como por ejemplo, no podemos atentar contra el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Es más, si Dios quisiera en este momento, podría exterminarnos absolutamente a todos en un instante. Pero ayer en la noche, platicando un poco de esto con mi esposa, veíamos que por su amor no nos ha exterminado. Si no fuera por su amor, por su misericordia en nuestras vidas, por la misma santidad de Dios, ya nos hubiera exterminado a cada uno de nosotros, porque tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para crear y para destruir absolutamente todo lo que Él ya creó. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y tiene ese poder para ayudarnos a nosotros. Tiene ese gran poder para arrebatar nuestras vidas que iban directo al infierno y encaminarlas hacia Él. Nosotros podemos descansar en el poder de Dios, porque Salmo 27:11 nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Debemos temblar ante el poder de Dios. Si nosotros le negáramos a Él, deberíamos temblar ante el poder de Dios. Si nosotros no siguiéramos o no quisiéramos estar con Dios, porque sabemos que Él va a cumplir sus juicios contra nosotros, aquel que no se arrepiente. Sin embargo, podemos descansar en que Dios puede cumplir todo lo que está en su voluntad y todo lo que nosotros le pidamos en oración. Pero como vimos con el leproso, deberemos acercarnos no diciendo, Señor, si tú puedes. Más bien sería acercarnos a Él diciendo, si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres, haz esto en mi vida. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien quisiera añadir algo a este tema. Este, aquí Ira nos comparte. Nosotros somos poderosos para perdernos, Dios es más poderoso para salvar. Esa es una buena noticia, y vaya que sí es una buena noticia. Si el Dios omnipotente está con nosotros, ¿quién estaría contra nosotros? Definitivamente nosotros podemos descansar en esto. Como en esos jueguitos que luego hacemos cuando, por ejemplo, no sé, cuando juegan fútbol, cuando juegan básquetbol, nosotros siempre queremos tener al mejor en nuestro equipo, porque sabemos que nos va a dar una gran ventaja. Por ejemplo, si jugáramos básquetbol, yo me gustaría tener a Ira en nuestro equipo. Pero si estuviera Michael Jordan o Kobe Bryant o alguno de esos mejores jugadores, claro que decidiría tenerlo a él.
cuánto más en nuestra vida debemos anhelar tener a ese Dios todopoderoso en nuestras vidas. Porque si nosotros decidimos tener a Dios en nuestras vidas, si nosotros constantemente, ahorita que nosotros hemos pasado por ese proceso de regeneración gracias a su obra, nosotros deberíamos desear cada día más tener a ese Dios omnipotente. Sería mejor tenerlo de nuestro lado que tenerlo en contra de nosotros. Para este estudio también hay un libro y hay un post que hace Sujel Michelén en Coalición por el Evangelio respecto a que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Si quieren, se los podemos mandar por el grupo para que lo estudien. Y hay el libro de Tomás de Aquino que platicaba con Isra para su época. Sí, definitivamente sus preguntas son muy buenas y sus respuestas son aún mejores respecto al poder de Dios, y hace 6 preguntas muy interesantes con algunas objeciones que hacen respecto al poder de Dios. Y si ustedes gustan leerlo, hay que descargar el libro en PDF, que es se llama Suma de Teología, y aborda el capítulo acerca del poder de Dios. Es muy bueno, es muy interesante también para tener mayor claridad sobre esto. Y sí, definitivamente Dios quiere ayudarnos, dice a ver que somos débiles y que solo Él es fuerte. Y en la semana, no sé si fue Claudio, fue Ricardo, no recuerdo, nos comentaba que Dios se glorifica en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. Fue Claudio, me parece, este domingo. En nuestras debilidades. Oremos por eso, hermanos. Que cada día podamos reconocer cuán débiles somos como seres humanos y cuánto necesitamos a Dios. Nosotros no podemos crear cosas como Él lo hizo. Nosotros podemos imaginar, hacer ciertas cosas. Aún los grandes edificios requirieron de material, pero nuestro Dios no requirió de absolutamente nada. Nosotros somos polvo, nosotros no somos absolutamente nada y no tenemos ese poder. Nosotros pecamos todos los días porque no tenemos ese poder que Dios tiene para no pecar. Entonces debemos reconocer nuestra gran debilidad y nuestra gran necesidad de ese Dios omnipotente en nuestras vidas. Entonces vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu gran amor hacia nosotros. Gracias porque conocemos que tú eres un Dios todopoderoso, que no hay nada por encima de ti, que no hay nadie que te supere ni te iguale, Señor. Aún nosotros no podemos añadir poder a ti porque somos tan débiles, Señor, que necesitamos de tu poder todos los días. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos completamente de ti, Señor, y exponemos nuestras vidas a ti, Señor. Damos gracias por la vida de nuestros hermanos y ayúdanos, Señor, a reconocer que cada día te necesitamos y debemos anhelarte cada día más. Que esto nos lleve a asombrarnos y a glorificar tu nombre al poder ver todo lo que tú creaste. Es obra de tus manos, Señor. No hay nadie tan supremo como tú. No hay nadie que tenga esa sabiduría para haber creado las cosas con el simple hecho de tu palabra, con el simple hecho de haber dicho sea, y las cosas fueron creadas, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos comenzar esta mañana aprendiendo de tu palabra y poder guiar nuestros corazones a ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude en este día, al menos en este día, Señor, para que nos acerquemos y podamos confiar plenamente en ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, esta fue la clase número 8 y espero que haya sido de bendición. Realmente para mí fue un tema difícil para mí por las paradojas, por las tantas objeciones que hay respecto al poder de Dios. Sin embargo, esto, esto ha sido de bendición para mi vida. Espero haber sido claro con ustedes. Si tuvieran alguna duda, hermanos, pues no duden en preguntarle a Ira o al pastor. Ellos pueden resolver, o a alguno de los líderes, sus dudas.
y el material que pude haber utilizado, se los podemos compartir para que ustedes también puedan ahí repasar un poco del tema. Pues saludos a todos, hermanos. Eh, espero que tengan un excelente día, que podamos comenzar glorificando a nuestro Dios y nos estaremos viendo en alguna próxima ocasión. Espero que hija no quiera darme ya otro tema. Espero que ya le toque a alguno de nuestros hermanos. Y bueno, estamos despedidos, hermanos. Dios bendiga a todos los que se despertaron un poco más temprano para poder escucharme. Y bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Saludos a todos. Y bueno, pues es hora de preparar el desayuno y prepararnos para trabajar. Que Dios los bendiga, hermanos.